A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Educar a un hijo es uno de los retos más difíciles que existe. No hay fórmulas mágicas. Si queremos educar con conciencia, nos vamos a topar con nuestras luces y con nuestras sombras. A pesar de que nuestros padres lo hicieron de la mejor manera que supieron, nosotros fuimos criados en otro modelo distinto y seguimos arrastrando heridas emocionales que nos han alejado de nuestra esencia. Hoy hablamos de la crianza respetuosa. La crianza respetuosa tiene que ver con los principios y valores que practicas a diario con tus hijos. La crianza respetuosa se basa en entender al niño y sus necesidades. A menudo se ignoran estas necesidades y se pasan por encima. La crianza respetuosa se centra en empatizar con el niño y darle voz, aquella que él no puede expresar porque no sabe o no puede. En esta serie de programas de Psicolife abordaremos los principios de la crianza respetuosa, aspectos importantes como el juego, el desarrollo del arte, la música, que son fundamentales para formar niños sanos, formar niños emocionalmente estables y dejarles un mejor mañana y una mejor sociedad. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, bienvenidos a este nuevo programa. Y como hemos estado trabajando en este mes de junio sobre los niños, sobre esta importancia de hablar de una crianza respetuosa en ellos, pero nos vamos cuestionando también qué significa la crianza respetuosa, qué significa formar una nueva generación basada sobre todo en el respeto hacia los niños. Hoy vamos a hablar de eso y para mí es muy grato presentarles en este día a Dylan Andrango. Ustedes ya lo conocen, él nos ha acompañado algunas veces en el programa y es experto en este ámbito. Dylan es psicólogo educativo, es además docente universitario y tiene una vasta experiencia en lo referente a los derechos de los niños, a la educación especial también. Y para mí es muy gratificante poder contar hoy contigo, Dylan. Bienvenido a Psicolife para hablar de este tema que creo que es importante ahora reafianzarlo, conocerlo también y hablar sobre la niñez. Bienvenido, Dylan, a nuestro programa. Muchas gracias, doctora. Qué gusto el poder compartir este espacio reflexivo, pues con todos los televidentes, ¿no es cierto?, para hablar de una temática importante que es la crianza respetuosa, los buenos tratos y sobre todo el reconocer a un niño como un sujeto de derechos. Muchas gracias por esta invitación. Dylan, partamos definiendo algo, ¿sí? ¿Cómo se concibe ahora la niñez? ¿Cómo entendemos ahora el ser niño? Muy bien. Bueno, empecemos por esta pregunta importante. El reconocimiento del niño tiene que estar visualizado ya no desde un punto romántico, ¿verdad? Ya no desde este punto un tanto idílico en el que, pues bueno, pensamos que el niño es esta esponjita, este angelito, esta dulzura y todos los epítetos, ¿no es cierto?, que fomentan ternura, sino más bien para ir visualizando más allá de este sentido romántico a un sujeto de derechos. Los niños, las niñas, los adolescentes son sujetos de derecho, no son adultos en pequeño. Cuando nosotros preguntamos a las personas y decimos, ¿quién es el niño?, ¿verdad? De repente aparecen todos estos adjetivos, todos estos epítetos, que en muchos de los casos sí están afianzados desde la ternura, pero que pueden ser reproductores de irreconocimiento de los niños como sujetos de derecho o de irreconocimiento de los niños como seres humanos que están en crecimiento, en evolución y en desarrollo, y que somos las sociedades, precisamente estos entornos naturales de aprendizaje, familia, escuela y comunidad, quienes tenemos que brindar todo esta competencia para que ellos se vayan desarrollando pues de manera asertiva, de manera óptima y que también pues vayamos promoviendo estas oportunidades de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Porque de lo contrario, si nosotros miramos a un niño como ternura,
¿qué pasa en un niño que ha sido violentado sexualmente, por ejemplo? ¿Deja de ser tierno y por lo tanto deja de ser niño? Entonces son esas controversias que el lenguaje tiene que ir reconociendo también de que los niños, las niñas, pues son sujetos de derecho. Y si no, pues podríamos revisar todas estas estadísticas que a pesar de tener convenciones, a pesar de tener leyes, ¿no es cierto?, tanto a nivel internacional como nacional, todavía la Organización Mundial de la Salud nos manda estadísticas en cuanto a la violencia, al tema de los maltratos y los malos tratos que los niños pues tienen día a día y muchas veces inclusive dentro de sus entornos naturales de aprendizaje. Cuando, Dylan, tú nos haces referencia a que son sujetos de derechos, nos has dicho muy bien, hay muchas convenciones desde los derechos humanos, desde los derechos de los niños, niñas y adolescentes, internacionales, nacionales, que hablan justamente de la importancia de respetar esos derechos, esta crianza centrada en su desarrollo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo aterrizamos todas estas normativas en nuestra sociedad? ¿Cómo aterrizamos eso en el día a día, en la cotidianidad? Cuando vemos con frecuencia que no se respetan los derechos de los niños, vemos niños que están siendo, como tú bien decías, abusados muchas veces, maltratados, o que simplemente son invisibilizados también en su desarrollo. ¿Cómo aterrizar hacia esta formación primero de concebirles como sujetos de derecho y después nos iremos introduciendo ya en la crianza respetuosa? Bueno, muy bien. Bajo esa categoría, pues tenemos que reconocer que la historia de la infancia es la historia de su vulnerabilidad, ¿verdad? Lamentablemente las infancias han sido irreconocidas desde muchísimo tiempo atrás, inclusive pues en la edad antigua, en la edad media se les creía como adultos en pequeño. De hecho, infantes viene del término infant, que significa el que no tiene voz, el que no puede hablar, y ese específicamente no hace alusión al que no tiene voz porque tal vez su aparato orofonador no funciona, sino porque no es reconocido por la sociedad, no es reconocido desde sus necesidades, desde la validación de sus emociones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir aterrizando todo esto? Pues ir reconociendo que la crianza convencional no es que ha sido mala, ¿vale? Porque todos venimos tal vez de una crianza convencional y muchos adultos pueden decir, bueno, yo fui criado de tal manera y no soy esto, no soy aquello, y empiezan a identificarse ciertos patrones que validan la violencia, ¿verdad? Pues yo quiero decirles que ninguna persona necesita un golpe para ser mejor persona. Y bajo esa categoría, pues, es la importancia de que hoy por hoy la crianza, la parentalidad y la marentalidad debe reconocer y forjar una cultura de buenos tratos. Y esta cultura de buenos tratos específicamente se basa en el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho. ¿Cuáles derechos? Por ejemplo, a ser niño, a crecer en libertad, a tener una identidad, a tener salud, a tener familia y muchos otros derechos de los que nos habla precisamente la Convención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo este tiempo hemos estado plagados de una cultura del autoritarismo, de una mirada adultocéntrica en donde los niños tienen que girar alrededor de los adultos y nosotros somos los que adivinamos sus necesidades y no les permitimos que ellos expresen cuáles son sus verdaderas necesidades, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa categoría, pues, desde diferentes ciencias, desde la investigación basada en la evidencia, se ha ido reconociendo que este cambio paradigmático de una cultura de malos tratos, de una cultura convencional, pues vaya reconociendo a una cultura de buenos tratos, de marentalidad y parentalidad positiva, y reconociendo precisamente que estos niños pues son seres humanos, y como seres humanos somos complejos, y estamos en nuestro derecho de ser complejos, ¿no es cierto? Entonces, este cambio de paradigma, este cambio de chip, pues incluye buenos tratos, mirar al niño como un sujeto de derechos, pero sobre todo validar este aspecto de la parentalidad y la marentalidad positiva. Vamos, con lo que tú has mencionado en este momento, a mí me surgen dos interrogantes, ¿sí? Primero, ¿cómo entendemos esta parentalidad y marentalidad positiva? ¿Qué significa eso? Pero por otro lado también, cuando nosotros hablamos de esta crianza, ¿no es cierto?, más bien positiva, a veces empezamos o de los buenos tratos, como los que tú hacías referencia, a veces empezamos a pensar que cuando se da eso, no hay autoridad.
Entonces se confunden, ¿no es cierto? Entonces dicen, a ver, si yo hablo de buenos tratos o de una parentalidad positiva, estoy olvidándome de la disciplina, de las reglas, de las normas que los niños tienen que tener y por eso se desbordan y después los padres no saben cómo educarlos. No va por ahí, entiendo esos aspectos y me encantaría, por favor, que nos aclares esos temas. Muy bien. Bueno, mi querida doctora, entonces, iniciando con la primera pregunta, ¿qué es esto de la parentalidad y la parentalidad positiva? Pues bueno, como lo habíamos dicho, esto supone un cambio conceptual, un cambio perceptivo, una revolución, ¿no es cierto?, de cómo comprendemos, pues, las relaciones humanas, estos vínculos que vamos generando con las personas y cómo organizamos 4 aspectos importantes. Por un lado, el cuidado que vamos a tener hacia el niño, la protección, es decir, la seguridad que vamos a dar a ese niño, la educación y la crianza. Y aquí viene un tema muy bonito que son las manos seguras. Yo a mis estudiantes pues les hago que ellos pongan sus manos así y les digo, estas son las manos seguras. ¿Qué significa tener manos seguras? Que el niño pueda salir a explorar su entorno, pueda salir a conocer su entorno, ¿no es cierto? Y que si llega pues con éxito tenga unas manos seguras a dónde llegar y el niño sepa que tiene esas manos seguras específicas de padres, de madres, de cuidadores primarios que lo van a recibir con mucho cariño ante ese éxito. Pero no solo ante el éxito, ¿verdad?, de su exploración, sino que si el niño, pues, o la niña en esta exploración tuvo algún dilema, alguna dificultad, alguna caída, algún tropiezo, alguna situación que, pues, no le produce éxito, sino que le produce dolor, ¿verdad?, sean estas manos seguras también quien les reciba y que el niño pueda tener esa base protectora. Entonces, la parentalidad, pues, significa o hace un llamado enorme, vocifera, pues, que cambiemos estas creencias y prácticas que han estado por mucho tiempo del maltrato, del control y del autoritarismo, considerando precisamente que crianza positiva no significa una parentalidad como que lanzada a lo que sea, ¿verdad? Como una parentalidad que genera dependencias o que no genera límites. De hecho, crianza positiva más bien significa generar límites, generar normas, ¿verdad? Generar especificaciones, comportamientos que el niño debe tener, pero también validar esas emociones. Por ejemplo, cuando yo le digo a un niño, pórtate bien, el niño se pregunta, bueno, ¿y qué es portarse bien? ¿Verdad? Porque para los adultos también portarnos bien significa acatar reglas, esto, lo otro, pues tener una forma de vestir, una forma de actuar, una forma de pensar, porque nosotros venimos de esa cultura. Pero un niño, el momento en que yo le digo, pórtate bien, le estoy dando una clave que significa, tú tienes que leer mis pensamientos porque yo soy el adulto y tienes que comprenderlo. Pero el niño no tiene por qué comprenderlo porque está en una edad evolutiva diferente. Entonces, si yo no soy claro, dejo la ambigüedad, dejo específicamente que el niño interprete, tal vez para el niño portarse bien es hacer un berrinche en un supermercado porque no le compran su helado, ¿verdad? Entonces, eso es límites. Y cuando hablamos de crianza positiva, pues hablamos de coherencia, porque si en casa no se grita, nadie tiene por qué gritar, ¿verdad? Porque si en casa no se miente, nadie tiene por qué mentir. Eso es coherencia. También parte de la crianza positiva y amor. Amor que es algo importante porque cuando yo amo a una persona, en este caso a un niño, pues le genero límites, porque esos límites y esas reglas me van a permitir pues tener una interrelación positiva, una crianza positiva direccionada pues ¿a dónde? A los buenos tratos, al desarrollo de un apego seguro, al desarrollo de una crianza respetuosa y sobre todo pues reconociendo los derechos de los niños en este mundo. Cuando tú haces referencia entonces a ser coherentes, ¿no es cierto?, con lo que nosotros esperamos que él vaya haciendo, que son al final actuaciones que le van permitiendo ajustarse a la sociedad, a lo que se espera, ¿no es cierto?, de las personas, a que él vaya integrándose adecuadamente en los núcleos en donde se va desarrollando, con sus compañeritos, en la escuela y demás. Empezamos a pensar entonces cómo se va orientando en relación a la disciplina. Porque a veces los límites se pierden, a veces cuando tú hablas del amor, ¿no es cierto? Y los padres muchas veces en ese amor tan grande que tienen hacia sus hijos, pierden de el norte, de los límites. Entonces, ¿cuándo decir sí, por ejemplo? ¿Hasta dónde decir no? ¿Cuándo el decirle no
significa un irrespeto hacia ellos o no es ya una crianza respetuosa, sino más bien es dejarle sin una guía, sin una orientación. ¿Cómo encontrar ese borde, ese límite en esto que tú estás mencionando? Bien, entonces, específicamente para dar respuesta a esa pregunta, mi querida doctora, primero quiero reconocer que para ser niños respetuosos, primero deben ser niños respetados, ¿verdad? Y bajo esta categoría es importante reconocer que la sobreprotección, ¿no es cierto? Porque muchos padres pues les cuesta decir no y ahí caemos en un elemento negligente que es la sobreprotección. Y la negligencia siguen siendo malos tratos porque es negligencia, es decir, encierro en una burbuja al niño y que yo le doy solventando todo y no le permito pues ejercer todo el conocimiento, todas sus estrategias que va desarrollando para resolver sus propios problemas y en otras palabras pues es un tema de invalidación. Por otro lado, yo estimo que esta parentalidad positiva no quiere denunciar ni culpabilizar a los papás de que están haciendo malas cosas, ¿vale? Porque no hay un libro que nos diga cómo ser mejores padres, porque las realidades y las dinámicas de las familias pues son diversas, ¿verdad? Y en esta diversidad es donde nosotros tenemos que encontrar esos puntos de equilibrio. No se trata de culpabilizar y decirles a los papás, están haciendo mal, por eso sus hijos son así, porque la crianza es mala. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros venimos de una crianza irrespetuosa, de una crianza convencional, y no hemos sanado esas heridas. Y lamentablemente, pues, reproducimos aquello que aprendimos, ¿verdad? Entonces, lo importante es reconocer, reflexionar, curar y sobre todo ser tan resiliente a este nuevo aspecto en donde queremos niños respetados, en donde queremos niños que tengan voz, en donde queremos niños que puedan expresar cuando tienen miedo y cuando tienen dolor, ¿verdad? Porque dolor y miedo los tenemos todo el mundo y no tienen por qué ser invalidados. Entonces, es ahí en donde nosotros vamos construyendo un sentido importante que es el apego seguro. Cuando yo tengo y genero apego seguro, que apego significa amor, significa cariño, significa entrega, no significa dependencia, pues los niños van generando sus propios límites, obviamente en esta conversación, en esta interacción con los papás. Cuando nosotros decimos no, ¿verdad? Sentimos que estamos defraudando al niño y que de repente él se nos va a desbordar o ella se nos va a desbordar. Pero es muy importante aprender a decir sí y aprender a decir no, porque es crianza. Y los adultos somos los que criamos a los niños y no viceversa, ¿verdad? Bajo esa categoría, entonces, es generar un punto de equilibrio. Yo no podría decir en este momento y dar un decálogo, ¿no? Hagamos esto, porque estaría siendo tan determinista y reduccionista y reconociendo las infancias y las dinámicas familiares. Lo único que yo les puedo decir a los papás, pues, se vale equivocarse, está bien equivocarse, porque estamos aprendiendo en ese camino. Pero lo importante es, primero, antes de implantar una situación o un tema de generación de límites, reflexionemos cómo le va a llegar esto a mi hijo, no solo ahora, sino también posteriormente. Y dos cosas más, que el castigo bajo ningún aspecto es educativo, sino es represor. El castigo no educa, no ayuda, no genera aprendizaje. Y por otro lado, reconociendo que la violencia lo único que genera es más violencia y que la violencia no es solo física. Con una palabra también podemos violentar a un ser humano y mucho más si hablamos de nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Dylan, ya has mencionado aspectos que son fundamentales. El hecho de que, como tú bien lo decías, no tenemos un manual para ser papás. Inclusive, en la diferencia con nuestros hijos, vamos encontrando diferentes formas también de acercarnos a ellos en su crianza. Lo que de pronto para el hijo mayor resultó muy bueno, para el segundo, para el tercero ya no cuadra, ¿no es cierto? Entonces, claro, son las características de personalidad de cada uno de ellos, las dinámicas que van cambiando, los espacios donde ellos se van desarrollando y los tiempos también, porque podemos tener hijos con 2, 3 años de diferencia, a veces como mínimo, ¿no es cierto? A veces de pronto unos 5, y ya vemos una diferencia marcada en las influencias que ellos van teniendo de su círculo, de donde se van desarrollando. Pero tú mencionabas algo bien importante, y es el hecho, decías,
el hecho de sanar como papás, porque claro, nos criaron de una manera, yo creo que todos los papás, o la gran mayoría, ¿no es cierto?, de padres, trata de criar de la mejor manera a sus hijos, trata de hacer lo mejor posible y como tú decías, se vale equivocarse, pero a veces esas equivocaciones son tan grandes, ¿no es cierto?, que los adultos van acarreando ciertas vivencias, ciertas experiencias que inconscientemente las traducen en sus hijos. Y ahí tú mencionabas y decías, bueno, el sanar primero eso como adultos para poder criar de una manera saludable a nuestros hijos. Así es. Recuerdo que un profesor en una de mis formaciones nos decía, a los buenos tratos solo se puede llegar siendo bien tratado. Entonces eso es clave, ¿verdad? Y por eso la pregunta es, ¿queremos seguir reproduciendo una sociedad que está llena de malos tratos, validando la violencia todo el tiempo, ¿verdad? En donde los niños no compiten para trabajar colaborativamente, sino compiten porque alguien quiere ser primero que el otro, y eso lamentablemente pues se enseña también en las escuelas, ¿verdad? Entonces, solo podremos avanzar de estos malos tratos, ¿no es cierto?, los buenos tratos, cuando entendamos que los buenos tratos, pues, es algo que no se puede imponer a las personas. O sea, yo no puedo decir a los papás en este momento, bueno, traten bien, hagan esto, hagan lo otro, porque sería como una receta mágica y eso no existe, ¿no es cierto? Sino que es un proceso, ¿no es cierto?, de ir sanando heridas del pasado y tiene que ver muchísimo con lo que decíamos anteriormente, ¿no?, con la resiliencia, con la capacidad de enfrentar el dolor, de metabolizar ese dolor y sobre todo transformándolo en estos recursos de buenos tratos, porque solo de esta manera realmente podremos interiorizar, ¿no es cierto?, qué significa esto de los buenos tratos y qué significa pues este cambio hacia una cultura bien tratante, hacia una cultura que valide y valore la vida humana y sobre todo de nuestros pequeños y nuestras pequeñas que están en procesos de formación, de crecimiento y de desarrollo. Y entonces, sí, adelante, Dylan. Entonces, ustedes tal vez se preguntan, ¿qué es esto de los buenos tratos? ¿Significará solo tratar bien? Y tratar bien, pues lo podemos asociar como dar un abrazo y una sonrisa. No significa solo esto. Está bien, sí, son parte de darles un abrazo, una sonrisa, decirles cuenta conmigo, cuento contigo, darles esa confianza, ¿no? Pero los buenos tratos están a disposición y asociados pues a características importantes, como por ejemplo el promover cuidado. Cuando yo promuevo cuidado, pues estoy promoviendo buenos tratos. El promover protección, el promover amabilidad, el promover sensibilidad, que los niños sepan que nosotros estamos con ellos y que sentimos desde esta cognición social, ¿no es cierto?, desde esta teoría de la mente, que sentimos lo que ellos pueden sentir. El tener disponibilidad, ¿no es cierto? Si bien es cierto, las demandas actuales hacen que los cuidadores primarios en muchos de los casos no estemos en casa al lado de nuestros pequeños, ¿verdad? Pero por lo menos esos momentos que sean de calidad y que los niños sepan que pueden contar con nosotros, que si sacaron una carita feliz o una carita triste en una tarea, pues pueden contarnos y que pueden contarnos de su día, como nosotros también les podemos contar de nuestro día, obviamente en su lenguaje y en sus palabras, ¿verdad? Valorando y respetando su edad evolutiva. Y por otro lado, que esta disponibilidad sea a lo largo del tiempo, es decir, que el niño sepa que en cualquier momento, que la niña sepa que en cualquier momento, pues su padre, su madre, su cuidador primario va a estar disponible para ella. Y no solo en un horario, ¿no?, de 8 a 10, sino no es una cita médica, es parentalidad. Y eso es muy importante. Y finalizo esto diciendo que la UNICEF también nos da unas claves, ¿no es cierto?, de cómo ir generando pues este desarrollo asertivo en nuestros niños y en nuestras niñas. Y nos da 5 aspectos súper importantes, súper claves, que son generar cuidados cariñosos y sensibles, ¿no es cierto?, un aprendizaje temprano, oportunidades para aprender todo el tiempo, seguridad y protección, que va de la mano con estos buenos tratos, y por otro lado, pues la nutrición y la salud, que son aspectos claves para la promoción del desarrollo asertivo de nuestros niños y de nuestras niñas. Bien, y Dylan, realmente creo que con estos puntos y con lo que he ido mencionando, nos llama mucho como adultos a pensar qué niños estamos formando. Vivimos
Y en estos últimos tiempos, a los niños han tenido que enfrentar muchísimas situaciones relacionadas desde el encierro de la pandemia, del perder la posibilidad de sus habilidades, de desarrollar sus habilidades sociales. Justamente 2 años en los que han pasado eso, vivimos ahora situaciones de conmoción también social, en las cuales nos vamos olvidando de los niños, nos vamos olvidando de lo que ellos van mirando alrededor. Entonces, si nosotros hablamos de prácticas respetuosas en la crianza de ellos, si queremos formar niños que sean sanos emocionalmente, ¿no es cierto? Cuando sean adultos, tenemos que pensar qué imagen les estamos dando ahora, qué modelos les estamos dando ahora. Y esos modelos parten también de lo que ellos miran en la sociedad. Y creo que como adultos tenemos que pensar en eso, ¿no es cierto? Pensar en qué personitas estoy formando ahora, qué quiero darles a ellos, y esta parentalidad, esta parentalidad positiva, respetuosa hacia los niños, parte también de en qué sociedades les estoy enseñando a formarse y cómo les estoy enseñando a enfrentar los problemas. Dylan, quiero agradecerte muchísimo, como siempre, el compartir contigo estos espacios son tan enriquecedores, nos dan tantas buenas prácticas también a los papás para ser mejores padres, para ser mejores educadores. Tú sabes que siempre es un gusto tenerte aquí en Psicolive y sabemos que pronto también te tendremos nuevamente, así que las puertas están abiertas, y agradecerles también a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos semana a semana, por seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolive BC, mirar este programa, compartir con esos papás que están en ese proceso de querer siempre ser mejores padres, compartirlo a través de YouTube en Telesucesos Psicolive. Les espero la próxima semana. Dylan, nuevamente gracias a ti. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolive,